Hoy yo quiero comenzar este episodio agradeciendo a todas las personas que estuvieron presentes en este grupo que yo organicé literalmente de la noche a la mañana. En honestidad, yo no pensé que pues tantas personas iban a decir presente, así que yo estoy más que agradecida. La pasamos espectacular, yo me cansé de reírme y para serles honesta, esto se sintió hasta como una terapia para mí misma. Ustedes saben que yo pues aquí en el podcast trato de enfocarme solamente en el tema específico del que yo voy a estar hablando, pero en estos espacios así de grupo pues hablamos de todo, preguntas, experiencias, lo que surja en ese momento, y me gustó tanto y tanto la dinámica que yo estoy considerando, todavía no es nada en concreto, pero estoy considerando hacer estos encuentros al menos una vez al mes, así que si yo lo llego a organizar bien, yo lo voy a estar anunciando también en mi canal de Telegram. Ahora sí, comenzamos entonces con el tema que les tengo preparado el día de hoy. Como ustedes pueden ver en el título, este tema pues nace de algo que estamos viviendo, que esto no tiene fin, y es esto de las situaciones financieras que muchas personas en la actualidad están enfrentando, pero como a mí me gusta hacer en este espacio, yo quiero compartirles a ustedes en el día de hoy, vamos a ponerle como esta guía básica para que entonces tú puedas entender un poco mejor cómo es que funciona este tipo de situaciones y de esa manera cómo tú puedes tomar decisiones que sean más conscientes. Ahora quizás en este tipo de temas pues hayan personas que se pregunten qué tiene que ver esto de las deudas con romper ciclo, y la realidad es que sí, tiene mucho que ver porque si ustedes lo piensan bien, muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día, esto puede ser el estrés, la ansiedad, discusiones, separaciones. Muchas veces tiene una raíz financiera. No necesariamente esto quiera decir porque les falte el dinero, sino porque les falta conocimiento. Y es justo ahí donde yo digo que entran estos ciclos, que son ciclos de deuda, ciclos de malas decisiones, ciclos de presión constante, que esto no tiene fin. Es por eso que yo considero que aprender este tipo de temas, aunque sea lo básico, también es una forma de romper ciclos. Voy a comenzar explicándoles a ustedes el término que yo utilizo de los dos relojes, que esto viene siendo cuando tú tienes una deuda, van a haber dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Estos son los dos relojes. Uno de ellos es el tiempo legal y el otro es el tiempo del crédito. Voy a utilizar un ejemplo bastante sencillo aquí. Vamos a suponer aquí que en tu situación tú tengas una deuda de tarjeta de crédito, que ésta supuestamente puede permanecer en tu historial aproximadamente 7 años. Pues la lógica te dice, ¿verdad?, que de ser así, si tú dejaste de pagar esa deuda en enero del año 2020, pues que ésta podría desaparecer en enero 2027. Pero ojo aquí, porque esto no significa que la deuda dejó de existir. Y tampoco significa que todos los casos pues van a funcionar de la misma manera. Aquí es donde entra, por ejemplo, cuando el tiempo a ti no te cuadra como tal. Aquí yo diría que en esta etapa bastante personas se confunden porque a veces tú te puedes decir a ti misma, pero ¿por qué esta deuda sigue apareciendo en mi historial de reporte? ¿Qué es lo que está pasando? Y varias de las razones por las que esto puede suceder, por ejemplo, fue porque cambió de manos, por algún tipo de actualización, porque tú lo estás viendo como más reciente, y al tú verlo de esta manera en tu reporte, pues tú vas a pensar que este tiempo como que empezó nuevamente, pero muchas veces lo importante aquí suele ser cuándo fue que comenzó el problema originalmente. Que en resumen, todo esto que yo les dije es que no todo lo que tú veas reciente en tu reporte de crédito es porque verdaderamente empezó recientemente. Porque si tú llevas un tiempo sin hacer pagos a esa deuda, pues uno de los dos relojes puede estar bastante avanzado. Tal vez, por ejemplo, puede ser que tú estés hasta cerca de que esa deuda desaparezca, y puede ser justo ahí cuando tú recibes una llamada. Una llamada que te dice que al menos pues que pagues lo mínimo, que aproveches ese momento de la llamada, ¿verdad que sí? Y tú quizás por sentir esta presión, inclusive hasta con buena intención, tú vienes y das un pago. Vamos a suponer que aunque tú debas $5,000, que ellos te digan que pues solamente tú das $25, pues tú realizas ese pago por teléfono. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, esto no es en todos los casos, este pago puede afectar ese progreso que ya tú estabas llevando.
Es como si, en otras palabras, ese tipo de proceso se moviera otra vez. Vuelvo y repito, esto no quiere decir que siempre ocurra de la misma manera, pero es algo que vale la pena considerar y más si tú estás tratando de arreglar tu crédito. Un ejemplo aquí, vamos a suponer que tú debes $2,000 y tú llevas un tiempo bastante largo sin tú abonarle a esa deuda y que tú estás cerca de que esa deuda desaparezca del reporte. Tú pagas esa cantidad mínima que te piden en esa llamada y esto puede ser que este proceso se extienda aún más tiempo. En resumen, aquí yo lo que le estoy diciendo es que no se trata de que tú solamente hagas un pago rápido y ya. Se trata de que tú puedas entender este proceso antes de que tú hagas algún tipo de pago. Aquí no importa qué cantidad va a ser. ¿Y por qué es que yo digo esto? Porque el hacer este tipo de pago no necesariamente te va a borrar el historial de tu crédito. Esto no te va a eliminar estos atrasos que estén registrados y no siempre va a mejorar tu crédito de inmediato. Cabe mencionar también que han habido casos donde las deudas se pueden negociar. Por ejemplo, aquí es que si tú pues debías $10,000, en algunas situaciones se podría negociar pues aproximadamente entre un 30 a un 60%, pero pues obviamente esto va a variar dependiendo del caso. Aquí lo importante es, vuelvo y repito, que tú no solamente pagues menos, es cómo este se queda reflejado en tu crédito. Ahora, si lo van a hacer de esta manera, pues acuérdense en siempre que todo tipo de acuerdo pues debe de ser por escrito antes que tú hagas cualquier pago. También está esto que se está hablando bastante en las redes sociales, que es la consolidación de deuda, que pues en resumen es consolidación agrupada de varias deudas en una sola. Esta pues obviamente te ayuda a organizarte como tal, pero es bueno tomar en consideración aquí que te puede extender el tiempo de pago, que esta puede aumentar el pago total como tal y que no necesariamente esta te va a limpiar el crédito automáticamente si eso es lo que tú estás buscando. Esto obviamente no es que sea una solución mágica, pero sí es una opción que puede funcionar dependiendo de tu situación financiera actual. Otra opción que algunas personas consideran como tal es el refinanciamiento. A diferencia de las anteriores que yo les había mencionado, pues esta entra en esta categoría de deuda con garantía. Las anteriores pues venían siendo estas deudas pero sin garantía. Aquí pues obviamente la garantía viene siendo tu propiedad. Si tú tomas esta decisión, ¿verdad? Que no estés segura, es que el riesgo pues puede ser mucho mayor. Obviamente estás utilizando como garantía tu propiedad. El compromiso también de este pues suele ser mucho más largo y el total pagado pues va a ser más dependiendo, ¿verdad? Del lazo de tiempo de los años con que ustedes lleguen a ese acuerdo. Vamos a suponer aquí, por ejemplo, que tú tienes una deuda de $15,000 en tarjetas de crédito y que tú decides incluir esa deuda en tu propiedad. Esto puede que el pago mensual baje, pero ¿qué pasa? Que con el tiempo y este compromiso también pues va a cambiar. Muchas personas pues a raíz de verdad lo que estamos viviendo hoy en día, de esta presión económica que es bastante real lo que se está viviendo, pues puede ser que terminen tomando este tipo de decisiones y muchas decisiones se toman sin esta información. Es por eso que entender, aunque sea lo básico inicialmente, esta te puede hacer una gran diferencia cuando tú tengas que tomar esa decisión final. También es bueno mencionar aquí para los jóvenes que están comenzando este mundo de las tarjetas de crédito, que no vean esto de las tarjetas de crédito como un dinero extra. Una regla que yo pues en lo personal me aplico es de que si yo no puedo pagar lo que yo necesito dentro del ciclo como tal, hay que pensarlo dos veces. También es bueno que ustedes consideren la juventud. En fin, esto es bueno hasta para las personas que quieren arreglar su crédito. Existe lo que se llaman las tarjetas de créditos aseguradas, que en resumen, esto lo que hace es que funciona con tu propio dinero como garantía. Pero ¿qué pasa? Que esta puede también ayudarte a construir tu crédito de una forma que sea mucho más controlada. No es lo mismo que una tarjeta de crédito. Así que como buen consejo, yo les puedo decir que si tú estás en esta situación que no sabes cómo arrancar, como decimos nosotros en esto de tomar las decisiones, si hago un pago, si me voy a refinanciar la propiedad para pagar estas deudas, todas estas cosas, yo les recomiendo que mejor ustedes hagan esta pausa, mira actualmente dónde tú estás financieramente y con las deudas. Y lo primero que debes de hacer después de eso es que tú verifiques tu crédito. Esto de verificar el crédito, al menos yo tengo conocimiento en Estados Unidos,
Tú puedes hacerlo completamente gratis una vez al año. Acuérdense de verificar las tres, no solamente una. Aquí las tres son Experian, Equifax y TransUnion. Revísalos completamente todo. Ahí tú te vas a estar fijando en las fechas, si hay algún tipo de errores, cuentas que tú como tal no reconozcas y tú vas a anotar en una esquinita estas anotaciones. También preguntas claves que tú puedes hacer, por ejemplo, si tú decides hablar con una agencia, este programa o cualquier tipo de institución, pues por ejemplo, puedes preguntar que cuánto tiempo queda aproximadamente para que esa deuda salga de tu reporte y de esta manera, al tú hacer esta pregunta, tú puedes entender dónde tú estás parada actualmente en el tiempo con esta deuda. También es bueno que tú preguntes si esa deuda que tú tienes sigue dentro del tiempo en que puede tener consecuencias legales. ¿Qué va a hacer esta pregunta? Esta te va a ayudar a ti a medir la urgencia como tal, pero siempre verificando tu caso en específico. También es bueno que tú preguntes que qué impacto verdadero va a tener esa decisión en tu crédito si tú entras en el programa con ellos. ¿Qué va a hacer esta pregunta? Que tú no vas a saber solamente el ahora, el presente, tú vas a saber este futuro financiero también. También puedes preguntar que cuánto es la cantidad que tú vas a estar pagando en su totalidad y no solamente la mensualidad. Aquí es donde muchas personas pues luego de eso se sorprenden bastante. También puedes preguntar qué es lo que pasa si tú no puedes cumplir con el plan acordado. Esta pregunta es bien importante. Es importante porque de esta manera tú puedes entender cuáles son estas consecuencias antes de que tú tengas que firmar pues cualquier tipo de documento. También es buena esta pregunta para las personas que no sepan leer su reporte de crédito, que cuando ustedes estén presentes en esta agencia, pues que tú le preguntes que si hay algo en tu reporte que se tenga que revisar o se tenga que verificar antes de que tú tomes esta decisión. Como yo les mencioné anteriormente, ellos pueden verificar estos errores, cuentas al menos que sean duplicadas, deuda que al menos tú digas que tú no estás reconociendo. Acuérdense en que pues no te sientas obligado que tienes que saberlo todo, pero sí nosotros podemos hacer algo que lo cambie absolutamente todo y es preguntar antes de tú comprometerte, antes de que tú tengas que firmar cualquier documento o dar cualquier cantidad de pago. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las preguntas correctas, las decisiones ustedes se van a dar de cuenta que estas van a cambiar. Y nosotros lo que no queremos aquí es que te tome todo esto por sorpresa, que no estés actuando bajo presión, que lo que tú decidas que va a ser consciente. Hay personas a las que sí esto le ha funcionado. El punto clave aquí es este, que todo depende de cómo es que tú vas a entrar en este proceso. Porque hay cosas que, por ejemplo, no siempre te las van a explicar completamente. Como por ejemplo, cada decisión quizás no te explica cómo este va a afectar tu crédito al inicio, los costos reales, cómo se va a reflejar este después en tu historial de crédito mal usado. Pues obviamente todo esto se convierte en una carga. Pero nada, en resumen, algo importante antes de terminar este tema es que, ¿verdad? Yo quiero que ustedes entiendan que esto de las tarjetas de crédito no son malas por sí solas. Bien utilizadas, estos pueden ser una herramienta bastante útil. Pero este episodio en el día de hoy no fue para hablar sobre ese tipo de temas, fue más sobre qué es lo que pasa cuando nosotros ya estamos en esta deuda y no entendemos cómo manejar esta situación, cómo tomar estas decisiones. Acuérdense que esto tampoco se trata de ser irresponsable, se trata de ser consciente, porque pues no todo lo que parece correcto nos conviene y no todo lo que te está presionando es urgente. A veces la mejor decisión pues no es ir a correr a pagar, es entender primero este juego como yo le digo. Así que nada familia, ahora sí me despido. Si este episodio te dio claridad, compártelo también con alguien que lo necesite porque hay personas hoy en día que están tomando estas decisiones que les puede costar años. Y si podemos evitar esto en alguien más, pues mira, hicimos mucho. Gracias por acompañarme como siempre y nos escuchamos entonces en el próximo episodio.